nuestro Señor va a hacer este hombre para precisamente rescatar al hombre. Por ejemplo, un borrachito puede echarse en un pozo profundo, pero no puede salir de ahí. Y sobre todo, si cae en el pozo profundo y se rompe la columna, no puede salir, es imposible. No puede salir. Por consecuencia, necesariamente alguien de fuera tiene que venir a sacarlo de ahí. Y bien, el hombre hizo lo mismo. El hombre, por el pecado que llamamos original, bien, primero ofendió a Dios, una ofensa infinita. Porque cuando se ofende a Dios, no es cualquier cosa esto, porque Dios es infinito. Primero, ofensa a Dios, ofensa infinita a Dios. Y segundo, se hizo esclavo del demonio. Y tercero, cerró delante de sí y todos sus hijos, toda su descendencia, la puerta del cielo, perdiendo lo que nos hace hijos de Dios, es decir, perdiendo la gracia santificante. Entonces Dios en su misericordia, a pesar de haber sido el ofendido, a pesar de haber sido desobedecido y menospreciado, ¿qué hace? Bien, Dios toma la iniciativa de prometer a un Salvador a la humanidad, y los tiempos cumplidos ese Salvador va a venir realmente a realizar la obra de salvación. Entonces, concretamente Jesucristo es Dios Salvador. De hecho, eso significa Jesús. Jesús significa Yahvé salva, y Dios Salvador. Jesús es Dios Salvador, Dios que salva. Ahora, muchos, por desgracia, no saben quién es nuestro Señor Jesucristo. No saben. Entonces, ahora vamos a ver un poco quién es Cristo en su eternidad como Dios, y después Cristo en su encarnación como niño, como hombre que va a llegar a la cruz. Y yo voy a hablar de Cristo como Dios en su eternidad y el porqué de la encarnación, y después el Padre va a hablar más del alma de nuestro Señor en lo humano que se hizo. Bien, primero sabemos qué sabemos de Dios. Entonces vamos ahora a subir al cielo antes de bajar a la tierra. ¿Qué sabemos de Dios? Sabemos que Dios existe, sí, esto sí, sabemos. Nosotros observando podemos decir la creación, observando las cosas, pensando, bien llegamos a conocimientos de Dios, sí. Aunque uno no sepa nada de Biblia, bien sabe que primero que Dios existe. ¿Por qué? Bien porque ¿de dónde viene el mundo? Los que dicen que todo se hizo así por azar, es afirmación muy gratuita y muy fácil. Nada se hace por azar, ¿no? Si este pizarrón está aquí, alguien lo puso, ¿no? Bien, entonces, sabemos que Dios sí existe. Dios es eterno. Esto lo sabemos por la reflexión. Dios es eterno. Significa que Dios siempre existió y siempre existirá. Dios siempre existió y siempre existirá. Primer punto. Dios es eterno. Dios es el ser que existe por sí mismo. A veces los niños del Creador, eso debería impulsarnos a un amor extraordinario hacia Dios mismo. Queridos hermanos, eso significa que todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios. No somos independientes para con Dios. Es falso esto. Sí, Dios nos da libertad, sí, pero no para hacer el mal, ni ser independiente para con Él, es imposible. Como tengo ese plumón en mi mano, bien, si lo dejo cae. Si lo dejo cae, si Él está aquí a esta altura, es que yo lo subo, ¿no? Si lo dejo cae. Y bien, si Dios deja las cosas, bien caen en la nada. Por consecuencia, cuidado, todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestras manos, pies, ojos, oídos, todo, alma y cuerpo, pertenecemos a Dios. Somos cosas de Dios. Y de un Dios bueno. Ahora, Dios es también Señor creador, dijimos, es dueño de todas las cosas. Dios también es bueno. Santo Tomás de Aquino pregunta, ¿por qué Dios hace las cosas? Y bien, porque Dios es bueno. Dios es la bondad misma. Dios es bondad por esencia. Algo realmente extraordinario.
También Dios es justo. Dios es justo. A cada uno da lo que le corresponde. Justicia misma. ¿Qué más? Otros atributos de Dios. Bien, Dios es todopoderoso. Dios es el todopoderoso. ¿Qué es todopoderoso? Bien, Dios puede hacer todo. Absolutamente todo. Nadie puede, nada puede escapar al dominio de Dios. Todo está en la mano de Dios, bajo el poder de Dios. De hecho, Dios, por su inteligencia y por su voluntad, bien ha creado todas las cosas. Dios quiso, pensó, quiso, y las cosas existen. Eso también debe hacernos pensar y debe darnos mucha confianza. A veces uno dice, pero Padre, los problemas, y esto, aquello, etc. Pues sí, pero los problemas, pero todo está bajo control. Absolutamente todo. Todo está bajo control. Queridos hermanos, esto debe darnos realmente mucha confianza también. Dios todopoderoso, Dios también es providencia. Dios es providencia, prevé las cosas, nos hizo con boca y estómago. Por consecuencia, Dios sembró en su misericordia miles y miles de tipos de verduras, de frutas, de comida, de bebida, precisamente para que podamos vivir. Dios es providencia, Dios ha previsto. Un niño nace, pobrecito nace, se lo deja ahí, muere ahí. Un gato, un perro va a comérselo, pues se acabó. Y bien, Dios ha previsto, el niño nace, bien, y bien puso esta inclinación del bien, de la caridad, en el corazón de su padre, de su madre, de su abuelo, del ser humano. Incluso el niño abandonado, siempre Dios va a poner un corazón bueno para recogerlo, como San Vicente de Paul. Dios es providencia, Dios ha previsto la cosa, algo realmente extraordinario. ¿Qué más podemos decir de Dios? Dios es omnipresente. ¿Qué es Dios omnipresente? ¿Qué significa esto? Que Dios está en todos lados. ¿Qué significa eso? Bien, eso significa tres cosas. Dios nos ha creado y sigue creándonos en cada momento. En cada momento, como el sol está dando sus rayos para calentar o iluminar el mundo, así Dios está comunicando la existencia primero, la vida, el ser, el movimiento de las cosas. Si Dios suspendiera su acción creadora en ese momento, no queda nada, ni polvo queda. Nosotros cuando decimos algo, queda al menos pedazos. En el caso de Dios, si Dios quitara su acción creadora, bien ni siquiera polvo queda, nada. Dios es omnipresente, Dios ha creado y sigue en cada momento creando las cosas. Según cada especie, según lo que es, ¿no? Dándonos la existencia, el ser, el movimiento, la vida, todas las cosas. Dios, primero, está presente por su acción creadora. Segundo, Dios está presente por su poder. Su poder es infinito. Y puesto que ha creado y sigue creando en cada momento las cosas, y bien todas las cosas están bajo su poder. Absolutamente todas. Sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción. Y tres, Dios las conoce. Dios tiene una ciencia, una inteligencia infinita y por consecuencia ciencia infinita. Dios conoce todo. Pasado, presente, futuro, todo lo que va a pasar hasta el fin del mundo, Dios lo sabe todo. Todo está abierto bajo sus ojos, podemos decir. Dios, algo realmente extraordinario. Entonces, queridos hermanos, esta providencia, esta omnipresencia y omnipotencia divina debe realmente también darnos confianza. No dejar... o si yo tuviera 500 kilos sobre mis hombros, estaría aplastado, ¿no? Pero todo depende absolutamente de Dios.
Por eso los primeros cristianos eran tan fuertes, por ejemplo, o los mártires de hoy, los santos de hoy son tan fuertes porque ponen su confianza no en sí mismos, sino en la omnipotencia divina. Otra cosa importante, Dios es inmutable. ¿Qué es? Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no va a decir, me olvidé. Me equivoqué. Esto no existe en Dios. Dios es inmutable. Dios, por su infinita voluntad infinita y inteligencia infinita, pensó, creó las cosas, y las leyes que puso en las cosas, así no cambian. Por eso, por ejemplo, los 10 mandamientos de Dios, bien, no cambian. No es para tal época o tal tiempo o tal cultura, civilización, no. Es para todos los tiempos y todos los pueblos. No es porque seamos en el siglo XXI, entonces los 10 mandamientos ya van a reducirse a 2. No matar o no robar, porque ahí la gente un poco se defiende, ¿no? Y los demás, no. Dios ha previsto las cosas y por consecuencia nada cambia. Dios es inmutable, Dios no cambia. Santiago apóstol dice, en Dios no hay cambio ni la sombra de un cambio. Es realmente algo muy, muy importante. Y esto totalmente contradice esta ideología relativista, cada quien su verdad, su opinión, su religión, su pensamiento, sus no mandamientos, sus mandamientos. No, todo está, absolutamente todo, está bajo el control de Dios y Dios no cambia. Dios no cambia. Vamos a ver un poquito, aquí tengo ese libro, La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, en forma de catecismo, del padre Pegg. Bien, miren lo que dice aquí, preguntas y respuestas. Dice, ¿quién es Dios? Dios es un espíritu en 3 personas, creador, soberano Señor de todas las cosas. Es un espíritu, Dios es un ser espiritual, no es materia Dios. Dios es pura inteligencia y voluntad. En 3 personas, ahí habla el Dios verdadero, y vamos a hablar un rato, es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es el creador y soberano Señor de todas las cosas. Todas las cosas dependen de Dios. Y el hombre que se hace rebelde contra Dios es un necio. ¿Por qué? Bien, porque tarde o temprano tiene que someterse a Dios. Si no quiere someterse como hijo en esta tierra, bien, el infierno se someterá a la voluntad de Dios. Ahí en el infierno mismo están haciendo la voluntad de Dios. ¿No quisiste ser hijo mío? En dicha y donde, bien, vaya al infierno. Ahí está, depende de la voluntad de Dios ahí. ¿Qué queréis decir cuando decís que Dios es un espíritu? Quiero decir que no tiene cuerpo como nosotros, que está en absoluto exento de materia o de cualquier elemento extraño a su ser. En Dios no hay materia, Dios es puro espíritu, ninguna mezcla y por consecuencia ninguna debilidad. ¿Qué consecuencias se derivan de este principio? Síguese que Dios es, en el sentido más absoluto y trascendental, el ser por esencia. Dios es el ser por esencia. Dios, el ser por esencia, es el ser. Nosotros recibimos el ser. Recibimos la existencia. Dios es el ser, el autoexistente. Cuando Moisés, capítulo 3 del Éxodo, preguntó, ¿quién eres tú? Yo soy el que es. Yahvé, el que es, por sí mismo. Nosotros existimos por Él existe por sí mismo. Dios es el ser por esencia. Y las demás cosas son seres particulares, son tales o cuales seres no son el ser. Participamos, Dios nos hace la limosna de la existencia, recibimos lo que somos, pero Dios es el ser por excelencia. Otra pregunta aquí, pregunta Santo Tomás. ¿Dios es perfecto? Sí, porque nada le falta. No, nada le falta y nada puede perder. Nada le falta. Dios es bueno, es la misma bondad, como principio y fin de todos los amores. Dios es la misma bondad. Bondad por esencia, podemos decir también.
fuente, principio y fin de todos los amores. Por ejemplo, todo en la creación es cuestión de amor, de caridad. Mire, por ejemplo, el pájaro que va a buscar el bistec de sus hijitos, ¿no? El gusanito y ponerle el pico y buscar otro y ponerlo. ¿Y qué está haciendo? ¿Quién le puso esto en la mente? Digo mente para decir, en instinto, ¿no? Es bien Dios. Mire, por ejemplo, el sol está consumiéndose, ¿no? ¿Para qué? Para calentar, para hacer la vida posible en la tierra. Toda la creación trabaja por caridad, por amor, aunque no sepan. Dios puso esas leyes, todas las leyes. Entonces Dios es bondad, la bondad misma como principio y fin de todos los amores, de todas las bondades. Otra pregunta, ¿Dios es infinito? Sí. Porque nada puede limitarlo. Dios es infinito. Nada puede limitarlo. Poner un límite a Dios, imposible esto. ¿Está en todas partes? Sí, por cuanto existe. Sí, porque cuanto existe, en Él y por Él existe. Todas las cosas que existen, las estrellas, los animales, los seres, la planeta, el mundo, la luna, el sol, todas las cosas que existen por Él y también para Él, no para otra cosa. En Él existen, de Él dependen, Él los ha creado y sigue creándolos en cada momento. Mire que Dios no duerme, ¿eh? Y Dios es una actividad extraordinaria. Con sal que quiera, todo el mundo, todo el cosmos se pone en marcha. Entonces, todas las cosas que existen, en Él y por Él existen. Y también podemos decir, y para Él. No es que para cada quien haga lo que quiere con la creación. Es verdad que Él no necesita todo esto, lo pone a nuestro servicio. Las cosas que Dios creó las hizo por nosotros y nosotros somos para Él, nuestra alma. Otra pregunta dice, ¿Dios es inmutable? Sí, porque nada puede adquirir ni perder. Dios es inmutable, Dios no cambia, porque Dios es perfecto. ¿Qué es perfecto? Bien viene del latín, es acabado. Nada le falta, nada puede perder. Y precisamente toda la meta, podemos decir, de nuestra lucha espiritual, de la ascética, mística cristiana, de ejercicios espirituales, es precisamente para llegar a una cierta perfección, para mejorarnos. ¿Dios es eterno? Sí, porque en Él no hay sucesión. Nosotros dependemos del tiempo, sucesión, de cada segundo, ¿no? Dios es en un instante que es la eternidad. Otra pregunta que hace Santo Tomás, como harían los niños, entonces, ¿cuántos dioses hay? Y bien, uno solo. Porque si fueran dos, uno tendría una cosa que el otro no tiene. Dios es perfecto. Dios es uno solo. ¿Existen realmente en Dios los dichos atributos? Bueno, santo, etc. Sí, si no los poseyera, no sería el ser por esencia. Si tiene todas estas perfecciones, estos atributos que dijimos. Ahora aquí dice, si puede demostrarlo, bien lo dice. Sí, Señor, Dios no sería el ser por esencia si no fuese el que existe per se, en latín, per se, por sí mismo existe. Dios es el autoexistente, por sí mismo existe. Siempre existió, siempre existirá. O como hemos dicho, existe por necesidad de su naturaleza. Su naturaleza es existir, es ser. Nosotros existimos, sí, pero hubiéramos podido no existir. Y que mañana, en 100 años, todos vamos a morir, ¿qué pasa? Nada. El mundo sigue. Dios por naturaleza es existir. El que existe per se, por sí mismo, concentra en sí mismo todos los modos del ser. Es, por tanto, perfecto. Y si es perfecto, necesariamente ha de ser bueno. Es además infinito, condición indispensable para que ningún ser tenga acción sobre él y lo limite. Y si es infinito, posee el don de la ubicuidad. Ubicuidad es omnipresente, donde quiera.
Por esencia, Dios es presente en todos lugares, todas las cosas que existen. No hay nada fuera de la acción de Dios. Donde quiera que haya algo, aunque usted tenga 100 millones de años luz, hasta no sé dónde, bien, Dios está presente. Porque si Dios no fuera presente, ahí nada existiría. Ustedes ven, que hermanos, que es algo maravilloso esto. Dios omnipresente. Como un niño del catecismo escribió en su cuaderno, yo lo vi, me hizo reír. Dice, en una noche muy negra, sobre una piedra muy negra, Dios ve la hormiga muy negra. Y es verdad. Dios no necesita del ojo o de la luz del sol para ver. Dios es una luz inaccesible, penetra todo, todo. Dios es más íntima a nosotros mismos que nosotros mismos, ¿no? Es algo extraordinario. De hecho, ni podemos entender esas cosas. Solamente en el cielo veremos algo, entenderemos algo, ¿no? Entonces, Dios es omnipresente, ubicuidad, don de ubicuidad. Dios es inmutable porque si cambia, ha de ser en busca de una perfección que le falta. Y Dios no cambia. Dios tiene todas las perfecciones en sí mismo y para siempre. Siendo inmutable, es eterno. Siendo inmutable, que no cambia, es eterno. Porque el tiempo es sucesión y toda sucesión revela cambios. Siendo perfecto en grado infinito, no puede haber más que uno. Siendo perfecto en grado infinito, no puede haber que un solo Dios. Si hubiese dos seres infinitamente perfectos, nada tendría uno que no poseyese el otro, y no habría manera de diferenciarlos, serían por tanto uno. ¿Podemos ver a Dios mientras vivimos en este mundo? No. Lo impide nuestro cuerpo mortal. No se puede poner el océano en un vaso de 1 litro. No cabe. Entonces no es posible. Pero entonces San Pablo dice, lo veremos tal cual como es, dice San Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bien, en este caso, cuando el alma se separa del cuerpo, Dios añade algo en nuestra inteligencia que llama luz de la gloria, lumen gloria, que nos hace capaz de. Pero mientras no, con nuestros ojos no. ¿Podremos verlo en el cielo? Sí, con los ojos del alma glorificada, ¿De cuántas maneras podemos conocer a Dios en este mundo? De dos, por medio de la fe y por medio de la razón. Por la fe y por la razón. Por la revelación bíblica y por la inteligencia y la filosofía. Por ejemplo, un católico, frente a un ateo, bien, puede discutir, pero un protestante no. Porque nosotros admitimos los dos conocimientos de Dios. Por la filosofía, la inteligencia y por la revelación bíblica. Entonces es solamente Biblia. Sí, pero si no cree en la Biblia ya se acabó, no puede decir nada. Nosotros sabemos, de hecho estas cosas que vamos a decir es filosofía. Reflexionando, los pensadores griegos, romanos, los antiguos filósofos, bien llegaron a este conocimiento. Todavía no hablé de lo que es Dios por dentro de la Santísima Trinidad, después de esto, en esta revelación. Pero examinando la creación, bien uno llega a un creador que posee todas las perfecciones. Por ejemplo, cuando yo veo una casa ahí en el monte, una casa, no veo ningún albañil, ningún arquitecto, sin embargo, alguien la fabricó. Creo que alguien fabricó. Voy y veo un carro en el camino, no hay nadie, alguien fabricó este carro, no se hizo solito. Y cuando vemos este mundo con todas sus perfecciones, leyes físicas, biológicas, químicas, todo es cuestión de inteligencia. ¿Quién fabricó todo esto? Y sabemos que la materia, que no es inteligencia, no puede producir la inteligencia. Hay leyes en la naturaleza, el instinto en los animales, alguien le puso. Entonces sabemos, Dios existe por la razón, por la inteligencia y también por la fe o por la revelación. ¿Qué cosa es conocer a Dios por medio de la razón? Conocerlo mediante las criaturas, obras de sus manos. La creación, bien, canta las alabanzas de Dios. La creación dice que hay un creador. Esto es importante saber, queridos hermanos. ¿Y cómo conocerlo por la fe?
bien es conocerlo sabiendo lo que Él de sí mismo nos ha revelado. Dios habló a los hombres, Dios habló con nuestros primeros padres, que se llama la revelación primitiva, después la revelación hecha a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, después la revelación hecha a Moisés, después los profetas, y finalmente, en la última y definitiva etapa, Dios mismo se hizo hombre, que se llama Jesucristo. ¿Cuál de estos dos modos de conocimiento es más perfecto? ¿La filosofía o la teología? La teología, claro. Indudablemente es más perfecto el conocimiento de la fe, de la revelación. Don sobrenatural que nos muestra a Dios con una claridad como jamás pudo sospechar la razón humana. Por eso, queridos hermanos, es importante el conocimiento de la revelación cristiana. Es muy importante que cada niño, cada niña conozca el catecismo, que es crema de toda la Biblia. Y por desgracia, hoy el pueblo cristiano está privado de este conocimiento en una cierta medida, según los lugares, pero muchos niños, ahora muchos adultos, de hecho, nunca han estudiado un catecismo serio católico. Por eso están tan confundidos. Entonces, el conocimiento que tenemos de la revelación acerca de Dios es infinitamente superior al conocimiento de la filosofía. Sin embargo, la filosofía es una etapa. Y aunque debido a la imperfección de nuestro entendimiento percibimos esta claridad mezclada con sombras y oscuridades impenetrables, es sin embargo de ello como la aurora del día feliz de la visión perfecta que constituirá nuestra bienaventuranza eterna en el cielo. Todavía vemos con sombras, sabemos con sombras, pero en la eternidad veremos cara a cara, veremos Dios como es y gozaremos de Él, Dios mediante, para siempre. Las palabras y proposiciones que usamos para hablar de Dios expresan algo positivo, determinado y real. Sí, porque si bien han sido inventadas para designar las perfecciones de las criaturas, pueden emplearse para manifestar lo que en Dios corresponde a esas perfecciones. Todas las perfecciones, cualidades podemos decir, o atributos de las criaturas, y bien existen en Dios, son un pálido reflejo de lo que hay en Dios de una manera infinita. Por ejemplo, cuando uno ve una persona muy buena, ¡ay, qué buena! Y bien, Dios es la bondad misma, infinitamente. Cuando ve una persona muy sabia, y bien, esta persona sabia es pequeña cosa en comparación de Dios, infinita inteligencia y sabiduría. Entonces, las perfecciones, los atributos aquí que utilizamos, sí corresponden en Dios de una manera infinita, etcétera. Ahora pasamos un poco a las operaciones divinas y después vamos a ver lo que hay en Dios mismo, es decir, la Santísima Trinidad y su Verbo, su sabiduría, Jesucristo. ¿Cuál es la vida íntima de Dios? La vida íntima de Dios. Su vida íntima consiste en conocerse y amarse. Entonces Dios es conocimiento y voluntad, sabiduría y amor. Entonces su vida íntima consiste en conocerse y amarse. ¿Sabe Dios todas las cosas? Sí, Dios sabe todas las cosas. ¿Sabe todo lo que ocurre en el mundo? Una pregunta muy interesante. ¿Sabe Dios todo lo que ocurre en el mundo? Pues claro que sí. ¿Conoce los secretos de los corazones? Pues sí. ¿Por qué? Y bien, porque si Él no interviene, ni puedo pensar. Es imposible. Él pone en marcha todo. Hemos visto hace rato que en cada momento Dios nos da vida, ser, existencia, movimiento. Movimiento, incluso nuestra inteligencia. Entonces Dios sabe absolutamente todo, incluso los secretos del corazón. Y acerca del porvenir, del futuro, claro que sí, Dios sabe todo, presente, pasado y futuro. ¿En qué os fundáis para atribuir a Dios tal cúmulo de ciencia? Mire qué pregunta interesante. ¿En qué se funda uno para atribuir a Dios tal cúmulo de ciencia? Conocer todo.
pasado, presente, futuro, todo lo que es posible e imposible, todo. Y bien, se dice esto porque ocupando Dios el grado supremo de lo inmaterial, posee inteligencia infinita. Dios es inteligencia infinita. Inteligencia infinita. Imposible es, por tanto, que ignore cosa alguna, ni presente, ni pasada, ni futuro, ni posible, puesto que no hay ser ya pertenezca al orden entitativo o al operativo que no dependa de su ciencia como efecto de su causa. Entonces Dios sabe todo. ¿Por qué? Porque nada existe que no depende de su ciencia como efecto de su causa. Todo depende de Dios. Todo lo que existe, Dios lo hizo. Es efecto de su inteligencia. Por consecuencia, Dios sabe todo. Luego, además de la inteligencia infinita en Dios, ¿qué hay? Hay voluntad infinita. Luego en Dios hay también voluntad, sí, porque la voluntad es inseparable del entendimiento o inteligencia. La voluntad es inseparable de la inteligencia del entendimiento. Luego los seres todos dependen de la voluntad divina, sí, puesto que la voluntad de Dios es causa primera y suprema de todas las cosas. La voluntad de Dios es la causa de la existencia de todas las cosas. Entonces, si Dios crea todas las cosas, una pregunta van a hacer ahora, ¿y el mal de dónde viene? El mal moral viene de mal uso de la voluntad humana. Y el mal físico, que no sé, que un gato coma el ratón, esto viene de Dios. Para el ratón que ser comido es mal, ¿no? Pero hace falta que el gato lo coma, si no van... para el equilibrio de la criatura. Que la vaca coma la hierba, para la hierba es un mal, pero para la vaca es bien. Entonces Dios hizo esas cosas en la creación, ¿no? Pero, entonces, todos los seres dependen de la voluntad divina. Sí, puesto que la voluntad de Dios es causa primera y suprema de todas las cosas. Otra pregunta muy interesante. ¿Ama Dios a todas sus criaturas? Sí, porque las criaturas son obra de su amor. Sí, Dios ama a todas las criaturas, absolutamente todas. ¿Produce el amor divino algún efecto en las criaturas? Sí. ¿Qué efectos produce? El de darles todo el bien que poseen. Todo el bien que posee cada criatura es efecto de la bondad divina. Entonces Dios es justo, es la misma justicia, porque decís que Dios es la misma justicia, porque da a cada uno lo que su naturaleza exige. A cada uno Dios da lo que su naturaleza exige. El árbol no necesita pies, necesita raíces, Dios le dio raíces. El pájaro necesita alas, Dios le dio alas. El hombre necesita manos, fíjese, si no tuviéramos manos, ¿qué hubiera pasado? Bien, Dios nos dio 2 manos y qué maravillas, ¿no? Y pies. Dios da a cada ser lo que su naturaleza exige. Entonces, ¿la justicia divina reviste alguna modalidad especial respecto a los hombres? Sí. ¿En qué consiste? En que Dios premia a los buenos y castiga a los culpables. Dios dio al hombre libertad, no para ser independiente para con Dios, sino para que escoja lo mejor en el orden del bueno, y bien puede utilizar mal su libertad. Por consecuencia, Dios es justo, premia a los buenos, también castiga a los culpables, etc. Ahora, queridos hermanos, estas cosas podemos decirlas de Dios, esos atributos. Todavía hay muchas cosas, pero el tiempo está pasando. No sé cuántos minutos nos quedan.
Ahora pasamos un poco cómo es Dios por dentro. Esto es importante ahora. Llegamos ahora, entramos más en nuestro tema. ¿Qué queréis decir cuando decís que Dios es un espíritu en tres personas? Dios es un espíritu en tres personas. Esto quiere decir que en Dios hay tres personas, cada una de las cuales se identifica con Dios y posee los atributos de la divinidad. ¿Cuáles son los nombres de las tres divinas personas? Bien, son Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es uno en tres. ¿Quién es el Padre? El Padre es el que sin haber tenido principio engendra al Hijo y da origen al Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a ver un poco por dentro esto. Dios es, dijimos todo esto, eterno, Señor, Creador, bueno, justo, poderoso, misericordioso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora Dios piensa, lo llamamos Padre. Dios piensa, lo llamamos Padre. El Todopoderoso Infinito, Creador, Señor de las cosas, bien lo llamamos Padre. Dios piensa, su pensamiento, su inteligencia, su sabiduría, su palabra, bien la llamamos Hijo. Inseparable de Él. Por ejemplo, ¿un hombre puede existir sin inteligencia? No. ¿Un hombre puede existir sin voluntad? No, porque es su naturaleza. Bien, Dios tiene inteligencia, tiene amor. Esta inteligencia divina, infinita, que sabe todo y mediante el cual ha creado todas las cosas, bien se llama verbo, se llama palabra, o se llama hijo, nuestra manera de hablar. Cuando hablamos del Hijo de Dios, por favor, no pensar que un papá tiene su niño separado de ahí fuera. No es esto. Es una manera de hablar, es una generación intelectual, interna a Dios mismo. Entonces Dios piensa, Padre, su pensamiento, su palabra, su inteligencia, bien lo llamamos Hijo o Verbo. Dios Padre e Hijo se conocen y se aman de un amor infinito, bien este amor infinito es el Espíritu Santo. Pero Padre, Hijo, Espíritu Santo forman único Dios, eterno, Señor, Creador, dueño de las cosas, bueno, justo, santo, poderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Inseparable, exactamente como el sol. Usted tiene el sol tiene fuego, tiene calor y tiene luz, es inseparable. Fuego, calor, luz del sol son inseparables. De la misma manera en Dios, su amor, su inteligencia, sabiduría, bien son inseparables de Él. Entonces, cuidado, ese es algo importante. No son tres dioses, es el único Dios, pero por dentro tenemos estas tres personas divinas, inseparables una de otra. Bien, ahora ¿qué va a pasar? Bien, sabemos que Dios por su inteligencia creó todas las cosas, ¿sí? Se atribuye a Dios Padre la creación, a Dios Hijo la redención, la salvación, y al Espíritu Santo la santificación. Pero concretamente es una manera de hablar. Las tres personas divinas cooperaron en nuestra creación, las tres personas divinas cooperaron en nuestra redención, y las tres personas divinas cooperaron en nuestra santificación. Ahora, ¿qué pasó? Bien, Dios cuando creó el hombre le dio varios dones, la naturaleza humana, los dones preternaturales y la gracia y la santidad. Eso se perdió. Se perdió, es lo que llamamos pecado original, la pérdida de la gracia, la pérdida de la santidad, la pérdida de ese don divino que nos hace hijos de Dios. Entonces, el hombre perdido, bien, va a ser buscado por Dios. Dios va a tomar la iniciativa de la salvación. Es importante que sepan esto, queridos hermanos. Dios va a tomar la iniciativa de la salvación y esta iniciativa, Él mismo, a pesar de haber sido el ofendido por nuestros primeros padres, bien, va a prometer a un Salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Entonces, vamos a ver ahora lo de la encarnación. Y bien sabemos desde que el origen, Dios prometió un Salvador, y este Salvador es Jesucristo.
todo lo que llamamos Antiguo Testamento, bien, es una preparación de la venida del Salvador, del Hijo de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente infernal, desde el inicio. Y queridos hermanos, desde el inicio también vemos una oposición entre el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente, entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente, entre los que van a seguir a Dios y el demonio. La humanidad se divide en dos. Hoy quieren hacer una paz. Bien, no es posible. No es posible en el sentido que si la gente no sigue el camino de Dios, bien, necesariamente tenemos problemas. Esto podemos decir, es algo, así es, hace parte de la creación. Entonces, todo el Antiguo Testamento es una preparación del Nuevo, y toda la historia de la humanidad, bien, converge hacia que la venida del mismo Hijo de Dios en esta tierra. Hace poco leí esta historia, un sabio alemán quejándose, paganizado, nada sabía de Cristo, me dijo, pero ¿cómo ustedes dicen, los cristianos católicos, si Dios fuera tan bueno como dicen, se hubiera ocupado un poco más de los hombres, sus criaturas? Y un hombre más sabio le dijo, buena noticia, Señor, Dios se ocupó tanto de ellas que se hizo uno de ellos, se encarnó, se llama Jesucristo. Y este pobre sabio no sabía nada de Jesucristo. Entonces empezó a estudiar, profundizar el tema, y ay, caray, dijo, no, yo no sabía que Dios se había hecho hombre para venir a salvar a los hombres. Dios se hizo visible. Ese Dios hecho visible es nuestro Señor Jesucristo, a punto que vino a dar su vida en la cruz para nosotros. Bien, queridos hermanos, entonces ahora vamos a ver un poco más este misterio de la encarnación. Entonces, ¿qué va a pasar? Bien, los tiempos cumplidos, Dios mismo manda a su ángel, arcángel, jefe de ángeles, Gabriel, a una mujer creada especialmente para eso, la Virgen María. Ustedes saben que la Virgen María es la más santa de las criaturas. ¿Por qué? Porque ella es la Inmaculada Concepción. Es la Inmaculada Concepción. Cuando un niño nace, bien, los papás dan el cuerpo, y Dios cree un alma. Y cuerpo y alma van a formar el ser humano. Por eso la contracepción, el matrimonio, es pecado, porque es una profanación del acto creador, porque Dios interviene en la creación de un alma. Entonces, el caso de la Virgen María, bien, Dios Trinidad va a llenar esta alma de la Virgen María de santidad a un grado casi infinito de santidad, y después une el alma a su cuerpo de tal modo que nunca existió el alma de María Santísima sin la gracia, sin la santidad. Por eso, digamos, inmaculada, es decir, nunca conoció ninguna mancha de pecado, ni personal ni original. Entonces, María, escogida por Dios, recibe este caudal de gracias en previsión de los méritos de su propio Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, una vez que María ya está lista, podemos decir, para recibir que el gran mensaje, bien, ella va a casarse con San José, pero según el matrimonio judío hay dos etapas. La etapa, hoy diríamos, pedir la mano, y después la etapa de la bendición final, y después viven juntos. Bien, en esta primera etapa, el ángel de Dios se presenta a ella. Dios te manda un saludo, María, llena de gracia, llena de santidad. El Señor es contigo, vas a tener un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Dice, ¿cómo es posible eso? No conozco a varón. Bien, el ángel dice, no te preocupes, a Dios nada es imposible. Lo que va a pasar en ti será obra del Espíritu Santo. Dice, Dios mismo en su amor, bien, va a hacer esta obra maravillosa en usted. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a tener lugar este misterio de la encarnación? Es decir, la inteligencia divina infinita va a encarnarse, va a asumir la naturaleza humana. Y bien, María Santísima va a dar el cuerpo, la materia para formar el cuerpo de Jesús. Jesús no tiene padre humano. ¿Qué va a hacer Dios? Bien, Dios Trinidad va a crear una alma humana que va a animar el cuerpo. Pero esta alma humana
va a recibir la gracia a un grado infinito. La gracia santificante, y de ahí nosotros recibimos la santificación. Y también va a recibir todas las virtudes y gracias gratis datas, como dice, todos los milagros, las profecías, el poder, todo esto, todo lo que Dios podemos decir, tener, imaginar, lo infunde en nuestra alma, que será el alma de Cristo nuestro Señor. Pero no es todo. Una vez que todo está hecho, bien, el mismo Hijo de Dios va, podemos decir, asumir, tomar esto y formar su instrumento, podemos decir, de salvación. Por esto Jesucristo, nuestro Señor, es Dios y hombre en mismo tiempo. Es Dios, eterno, Señor, Creador de todas las cosas, bueno, justo, santo, poderoso, omnipotente, misericordioso, inteligencia infinita de Dios, y bien, va a hacerse hombre y mediante la humanidad como instrumento va a causar nuestra, ¿qué? Nuestra salvación. Nuestra salvación. Viene por esto, a la vez ser nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro maestro, y a la vez ser nuestro Redentor. Ahora vemos un poco, entonces en Jesucristo nuestro Señor concretamente, bien tenemos la divinidad y la humanidad. Como hombre es uno de nosotros en su cuerpo, todo menos el pecado, dice San Pablo, tiene alma humana, cuerpo humano, pero todo esto asumido por la divinidad, por eso Jesucristo tiene una personalidad divina, la humanidad es solamente instrumento. Entonces cuando realmente los reyes magos, los pastores fueron ahí en el ¿cómo se llama? Pesebre de Belén, y bien, vieron a Dios, podemos decir, sí. Dios hecho hombre, Dios humanizado. ¿Para qué? Bien, para que Él divinizara al hombre, devolviéndonos que la gracia, la santidad. Ahora vemos aquí lo que dice, fíjese San Juan. Lo que dice San Juan en el primer capítulo del Evangelio. ¿Qué dice? Y bien, San Juan es el águila de los evangelistas, sube muy alto, va a entrar en la eternidad, piensa ahí del Verbo encarnado. No habla como los demás evangelistas, historia de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de No, en el principio dice, era el Verbo, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios. La inteligencia divina. En el principio, antes que nada que existiera, Él existía. Dios es eterno. Siempre existió, siempre existía. Y Dios nunca existió sin inteligencia, sin sabiduría, sin palabra. Y bien, en el principio era el Verbo, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios. Entonces ahí afirma la divinidad de nuestro Señor. Él era en el principio junto a Dios. Por Él todo fue hecho. Por Él, mediante Él, todo fue hecho. Y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. Toda la creación es obra suya. Por consecuencia, queridos hermanos, todas las cosas son de Él. Como dice San Pablo, oportet illum regnare. Hace falta que Él reine. No es cualquier cosa que Jesucristo no es facultativo. Jesucristo es el Señor. Y como Señor tiene derecho a nuestros homenajes, a nuestro reconocimiento, a nuestro amor, a nuestro respeto. Y no se puede poner Jesucristo al nivel de cualquier fundador de secta, de religión, o cualquier Dios que no existe de imaginación humana, ¿no? Es que eso es muy grave esto. Entonces, por Él todo fue hecho, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. En Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida es Dios, Dios es vida, no lo puse, pero Dios es vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Es la luz, la inteligencia divina se hace hombre, viene en tierra de Israel, y unos necios egoístas lo rechazan, lo calumnian, y van a crucificarlo, fíjese. Y van a crucificarlo.
por pura maldad. Y finalmente, después nos habla de San Juan Bautista, y finalmente el capítulo 14, y bien San Juan va a hablar que el verbo que siempre existió, que siempre existirá, que es creador de las cosas, y bien el verbo se hizo carne, se hizo hombre, y puso su morada entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros hemos visto su gloria. El verbo se hizo carne. La inteligencia divina, la sabiduría divina, el Señor de todas las cosas, y bien se hizo hombre para habitar entre nosotros. Es algo realmente extraordinario. Ahora voy a leer un poquito en este librito de Monseigneur Lefebvre, El misterio de nuestro Jesucristo. Mire lo que dice aquí. No hay, pues, ninguna gracia que no nos venga de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que los hombres reciben, bien reciben de Él y por Él. No, ninguna gracia, ninguna misericordia, ninguna luz viene de Dios a los hombres, sino por nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo dejó la iglesia ¿para qué? Para continuar su obra de salvación a las almas. Y hoy cambiar, por ejemplo, el fin de la iglesia para hacer otras cosas es una grande pecado. Es una adulteración, es un cambio, una transformación de la voluntad divina. Y esto es muy grave para los que esto hacen y para los hombres. Todas estas palabras son de capital importancia, dice Monseigneur Lefebvre, porque constituyen las bases de nuestra fe y los principios de nuestra acción y de nuestra vida de cada día. Todos los errores que se difunden ahora y que intentan hacer creer que hay otro camino de salvación distinto de nuestro Señor Jesucristo y fuera de la Iglesia Católica, se oponen a las afirmaciones del Evangelio y son explícitamente contrarias a nuestro Jesucristo. Entonces, el hecho de decir que cada quien se salva en su religión, cada quien escoge su religión, cada quien inventa su secta, y bien, esto es contradecir la Biblia, es contradecir la voluntad de nuestro Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesucristo. Él mismo dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. Jesucristo, queridos hermanos, no es a poner al lado de Buda o de fulano o de sutano. No, no, no. Jesucristo es el Señor. Es el Señor, es el Salvador. Y Él dejó la iglesia precisamente para continuar su obra. Él mereció la salvación sobre la cruz. Y esa salvación que mereció sobre la cruz, la confió a la iglesia para administrarla a cada alma. Mediante la predicación y el conocimiento, después los santos sacramentos. Y no es que hoy quieren hacer realmente otra cosa. Es sumamente grave y por eso, como decía el cardenal Pi, cardenal francés del siglo XIX, decía, Cristo es rey, debe reinar, o por la presencia de sus beneficios, bendiciones, o por su ausencia. Ahora quieren rechazar a Jesucristo de la sociedad, y bien estamos en las maras y secuestros y todo lo demás. Ese es el problema. Entonces aquí dice, todos los errores que se difunden ahora y que intentan hacer creer que hay otro camino, y bien eso contradice la Santa Biblia, contradice la fe católica y contradice a Dios mismo. Si Dios se hizo hombre es para algo, ¿no? Si vino en esa tierra es para algo. Y no olvidemos, no hay Dios Padre arriba que todos adoran y después Jesucristo facultativo, aceptan o no aceptan. Y bien, el que me ve al Padre, dijo Cristo. El que me ve, dijo a Felipe, al apóstol, y bien, el que me ve al Padre. El que me rechaza al Padre. Es algo realmente importante. Bien, queridos hermanos, terminamos. Entonces hemos visto que Dios es el autoexistente, Dios es eterno, Señor, dueño, creador de las cosas, justo y bueno, santo y misericordioso. Y Dios por dentro, y bien, es inteligencia, es amor, es caridad. Bien, Dios Padre piensa su pensamiento, su palabra, inteligencia, llamamos Hijo. Padre y Hijo se conocerán, su amor infinito, Espíritu Santo. El mismo Hijo de Dios, es decir, la inteligencia divina, creador de las cosas, y bien va a hacerse hombre, asumir la naturaleza humana, que se llama Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es Dios y hombre, su personalidad es divina, es el Señor, es el Salvador, es el creador de las cosas. ¿Dudas, preguntas?
a Dios no lo podemos resumir en una imagen. No. Pero escuchaba un teólogo que decía que dentro de las imágenes que nosotros usamos, quizás tal vez la que más se podría acercar en una mínima parte sería la del corazón de Jesús. Sí, sí, porque el corazón es símbolo del amor, es símbolo de... Y el amor es caridad, es bondad, hasta el punto que San Juan dice Dios es amor, Dios es caridad, Dios es bondad. De hecho, si hizo toda la creación, lo hizo por amor. No es otra. Toda la creación no añade nada a Dios. Dios es en sí perfecto y completo, y nosotros que hicimos, no hicimos nada cambia para Él. Precisamente esa es la importancia de tener al corazón de Jesús en nuestros hogares. En nuestros hogares, y de amarlo, de imitarlo, y de hacer lo que hizo, ¿no? Tener esta misericordia con... Y este misterio en los ejercicios, cuando explico lo de Santo Ignacio, fíjense, toda la iniciativa de la encarnación, de la salvación, es Dios que la toma, los hombres ni piensan. Y eso debe impulsarnos nosotros a buscar las ovejas perdidas. Sí, pero no vienen. Tampoco los hombres pensaban en Dios ni en el cielo. Realmente es maravilloso el texto de Santo Ignacio en los ejercicios. Bien dice que mientras los hombres mataban, fornicaban, pecaban, iban al infierno, Dios dice, hagamos la redención. Mientras que los hombres hacían esto, aquello, bien Dios prepara el cuerpo que va a tomar, etc. Es Dios que toma la iniciativa. Por eso la iglesia no espera que de Japón, China, no sé dónde, vengan a tocar a la puerta de San Pedro, San Pablo para pedir el bautismo. Ellos mandan misioneros para explicarles, para formarlos y finalmente para bautizarlos, hacer los hijos de Dios. Y nosotros, pienso también, no podemos esperar que la gente venga a tocar a la puerta aquí para que venga. Tenemos también que buscar. Claro, los que tocan son ya cristianos, bienvenidos, pero también hay que buscar las ovejas perdidas. El buen pastor deja las 99 ovejas y va a buscar la perdida, ¿no? Señora. Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Y Adán y Eva, por ser antes de cometer el pecado, en qué manera ellos veían mejor a Dios que lo vemos nosotros? No los veían porque ver a Dios es ir al cielo. Pero digamos, él decía que... Hablaba con ellos. Ajá. Hablaba con ellos, es un poco difícil. Daba seguramente luces, daba... Me imagino que mayores que... Sí, daba, no creo que sean mayores que nosotros, porque nosotros tenemos realmente el Verbo encarnado, que era toda la sabiduría divina, en Jesucristo. Ellos no tenían todavía el Evangelio, no tenían el Evangelio. No, señora, nosotros tenemos más, gracias a Dios. Pero ellos... ¿De qué manera, de qué manera veían ellos a Dios? No lo veían como nosotros. En su mente. Por conocimientos y conocimiento, pero ver a Dios cara a cara no es posible para el ser humano sin morir. O sea, donde dice la Biblia que él se paseaba con ellos y que hablaba con ellos, sería la oración, tal vez. Hay este conocimiento de Dios que es por la inteligencia, por el conocimiento, por la inteligencia, pero ver a Dios, digamos, cara a cara, esto no es posible, salvo, no es posible en esa tierra. Entonces hay conocimiento, hay una cierta presencia. Por ejemplo, cuando usted está llorando de alegría o de tristeza o de desahogo, dando gracias a Dios, pues hay un cierto contacto con Dios nuestro Señor. Un poco encaminada la misma pregunta con el Aila, cuando se dice que Moisés miró la espalda de Dios, o Santa Teresa en la mano. Hay como visiones. Dios actúa sobre nuestra inteligencia, nuestra retina, nuestra imaginación, haciendo cosas, como Santo Ignacio una vez vio. Santo Ignacio vio a Dios bajo forma de una rueda, vio la Santa Trinidad bajo forma de rueda, pero no es tal cual. Esto solamente en el cielo se ve. El cielo y el alma separada y con la luz de la gloria, ¿no? Que hace